con Dios. Está otra vez Jesús poniéndonos esa barra más alta y contándonos cómo nosotros como ciudadanos del reino de Dios tenemos que vivir en esta tierra. Y dice así Mateo 18:1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Así que tenemos acá, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que cae muy bien la pregunta porque todos los días nosotros tenemos esa pregunta y podría ser esa tentación de tratar de escalar a los mayores lugares por nuestras propias recursos. Y precisamente esa es la pregunta de los discípulos. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como quien dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer para colarme entre los que tienen mayores privilegios? ¿Qué tenemos que hacer, Señor Jesús, para ganarnos los mejores premios? Y dígame si no, usted es invitado a algún lugar en el ramo en el cual usted se desenvuelva, ya sea en los negocios, ya sea en la política, ya sea en la educación, ya sea en las artes. Y esta es una pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para ser famoso aquí? ¿Qué tengo que hacer para ser de los que hacen historia en este ámbito? Yo quiero ser de los más importantes. Y entonces Jesús les da una respuesta, pero irrisoria, ¿verdad? Toma a un niño y le dice: de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y lo dice en una cultura en donde los niños no valían nada, ¿verdad? Y así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Viene Jesús e invierte la pirámide, invierte los valores y les dice: ¿saben qué tienen que hacer para ser grandes en el reino de los cielos? Humillarse. Y entonces les cambia el paradigma y también nos lanza una advertencia. Dice: cuidado, hacen tropezar a uno de estos pequeños, porque mejor les valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirar al fondo del mar que lo que les va a pasar si hacen tropezar a uno de estos pequeños. Wow. ¿Qué comentario les merece? Es que me llamó la atención que en Marcos también está relatado esto, en Marcos y en Lucas también está relatado este pasaje, pero en Marcos nos cuenta una versión moderna, sería como que venían en el bus peleándose, de verdad, los discípulos allá atrás, de plano Pedro alegándose con los otros, y Jesús en un momento les dice: ¿qué estaban disputando ahí en el camino, verdad? Y se quedaron callados porque, híjole, sí se dio cuenta Jesús. Ellos trataron de que no se diera cuenta, pero sí se da cuenta. Entonces ellos se sentían mal porque la plática era como: ay, ¿quién de nosotros va a ser el mayor, verdad? Y eso era como lo que estaba en el corazón, y eso era como lo que estaban hablando y disputando, ¿verdad? Entonces en Mateo ya solo como que nos da la pregunta, pero no nos da ese detalle que está en Marcos. Y al final, dentro de todo el pasaje que leímos, salta esta palabra: humillarse. Humillarse, volverse como un niño, como nos lo explicabas, Ronnie. Humillarse también en recibir en mi nombre a un niño. Y lo que decías que el niño no era tan valioso en esa cultura, pero es humillarse para ser como un niño, digamos, rindiendo su intelecto ahí, rindiendo cualquier otra situación y llegar humildemente a recibir al Señor como un niño, ¿verdad? Con aquella expectativa, con aquella inocencia, y además también recibir a esos niños. Como que eso iba a ser lo importante, ¿verdad? Para poder recibirlo y para lo que Jesús esperaba de ellos y de nosotros después de haberlo recibido. Sí. Definitivamente uno pensará: ¿qué características de niño tengo que tomar, verdad? Voy a hacer berrinche, dice él. No, y es que... No, por favor, dice. El asunto es que uno lee y cabal, como tú dijiste, salta la palabra el que se humilla como este niño, ¿verdad? Considerando que si en esa cultura no se le daba importancia, yo no tengo que buscar de alguna manera dominar. Pero y también en la práctica dice no solamente tratar de comportarme de esa manera, sino recibir a las personas que
seguramente son menos importantes de acuerdo a la cultura y sociedad que vivamos. Como que son dos cosas, ¿verdad? Yo creo que a veces que es una cosa sabia cuando uno se humilla voluntariamente también y uno puede decir las cosas, uno puede bajarse, y también que cuando uno no es tan sabio y en cambio se porta arrogante, le toca que lo humillen a uno, ¿verdad? Entonces eso como que no es agradable tampoco. Y veo que siempre, hablando de la armadura de Dios, que cuando uno obedece al Señor es para que a uno le vaya bien, ¿verdad? Y yo creo que este es un consejo que uno puede entender, digamos, si uno quiere subir, que no dice el Señor que sea malo querer subir, ¿verdad? Simplemente le dice a uno, miren, es al revés, es sirviendo a los demás, es haciéndote menos. No, haciéndote menos no, es... no sé cómo lo explicarían ustedes, ¿verdad? Pero no es de hacerme menos, no es de sentirme menos, sino es de poder no ser arrogante, ¿verdad? No ser orgulloso. Esa parte creo que es la que debemos lograr entender, ¿verdad? No todas las características del niño, pero algunas, ¿verdad? Algunos también han dicho que es tener la fe como un niño, y creo que eso en otros pasajes tenemos base para también decirlo, ¿verdad? Pero en esta por lo menos... ¿Sabes qué otra característica no puede ser? arrogantes. Como tener una fe así tan sencilla y sincera, ¿verdad? Como pasa con los niños. El niño lo cree y no lo duda y no lo cuestiona, y es como muy sincera esa fe. Sí, tal vez por eso es humilde el niño, porque cree. Y yo creo que acá Jesús me encanta porque lo está poniendo súper gráfico y disruptivo. O sea, como bien dice Ronnie, los niños ni siquiera eran contados en los censos, pues. O sea, no era alguien a quien admirar, sino alguien a quien cuidar. Y entonces viene Jesús y se los pone así como, se los voy a digerir un poquito. Para ser el mayor tienen que ser como niños. Y saben, los niños no aparentan ser humildes, tratan de ser humildes. Los niños son humildes porque así son ellos. Entonces nosotros a veces aparentamos ser humildes y entonces caemos en esta falsa humildad de, ay no, pobrecito yo, y cuando nos dan gracias o halagos, ay no, ¿verdad? No, denle las gracias a todos menos a mí. Eso no es ser humilde, eso es tratar de ser humilde, aparentar ser humilde, pero lo que Jesús habla acá de los niños es que ellos no tratan ellos son simplemente así. Entonces nosotros tenemos que adoptar esa identidad de Jesús cada día, ser más como Él y estar en este crecimiento como niños. Los niños empiezan a crecer y empiezan a adquirir todas esas virtudes, esas capacidades, y así nosotros como niños empezamos a crecer en Jesús y empezamos a manifestar entonces esta humildad, esta verdadera humildad que nos permite servir a otros, que nos permite ver a otros en el justo nivel. Y creo que esa es también lo que Jesús nos enseñó. No se crean más, tampoco se crean menos, como acaba lo que está diciendo Huguito. El ser humildes o el ser el mayor no quiere decir que yo me voy a creer el menos, el pobrecito. De eso no se trata esto. Se trata que usted crea de sí mismo la justa medida, que usted vea lo que Dios ve, que usted hable de usted lo que Dios habla de usted. Entonces usted en humildad va a poder servir a los demás, no con el corazón, porque un niño no es así. Un niño rara vez tiene como intenciones, ¿verdad? Voy a servir a para, entonces, si yo sirvo, voy a ser el mayor. Entonces, como quiero ser el mayor, me conviene servir. Un niño no es así. Un niño perdona, un niño sirve, un niño, porque así es su naturaleza. Entonces, tenemos que adoptar esa naturaleza de Jesús para poder servir a los demás y entonces tener esas posiciones para seguir sirviendo a los demás. Yo creo que deberíamos estudiar a los niños, ¿verdad? Ustedes... Fíjense que los niños, tienen esa facilidad para perdonar. ¿Recuerdan cuando éramos niños y nos peleábamos con algún primito, estábamos jugando y nos duraban 2 minutos el enojo y ahí seguíamos jugando? Y ahora de adultos nosotros tenemos algún problemita con alguien y nos terminamos peleando, y 2, 3 años para ver si perdonamos. 2 o 3 retiros, donde temblemos y todo para ver si perdonamos. 1. 2. Los niños tienen una sensibilidad espiritual impresionante, ustedes. Ahorita que mi nietecito Santi pasó a la presencia del Señor, tuvimos testimonios de niños que testificaban, Santi está con Jesús. O sea, niños que tal vez no tenían tanta relación con Santi, que le decían a su mamá, Santi está con Jesús. Ellos habían percibido esto. O sea, nosotros deberíamos aprender más de los niños, porque dice Jesús aquí, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, y como decía Fernando, un niño tiene una fe sencilla, un niño cree, un niño simplemente va a recibir los principios espirituales mucho más fácil que nosotros los adultos. Y fíjense que precisamente David Andrés, mi hijo,
nos hacía esta observación hace unos días pensando en lo de Santi, que me decía David Andrés, pensando en 1 Corintios capítulo 13. Dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y toda la vida yo había enfocado ese pasaje como que el amor es para adultos y puede tener esa aplicación. Pero David Andrés venía con una aplicación y él decía que cuando lleguemos al cielo, vamos a ser otra vez como niños. Y me decía David Andrés, papi, cuando uno es niño, mira todas las posibilidades. Fíjate que un niño quiere ser astronauta, un niño quiere ser presidente, no sabe qué quiere decir eso. un niño no tiene limitaciones. ¿Ah? Futbolista. El niño quiere jugar en los mejores equipos del mundo. El niño no tiene limitaciones de nada. Ya cuando vamos creciendo, vamos renunciando a esos sueños y decimos, no, si yo no puedo eso. Ya crecí, me di cuenta que no puedo eso. Y me decía David Andrés, es cuando uno va creciendo que encuentra las limitaciones. Pero cuando uno es niño, uno no tiene límites. Y me dice David Andrés que cuando lleguemos al cielo, en el perfecto amor, vamos a volver a ser como niños sin limitaciones. Y nunca lo había visto ese pasaje de esa manera. Y eso es lo que Jesús... Entonces dije, mira, y eso es lo que Jesús dice aquí. Dice, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Fíjense que cuando pensemos los principios de fe, orar y creer que Dios nos está escuchando, orar y pensar que Dios va a hacer un milagro, toda la realidad espiritual, tenemos que adoptar una mentalidad como niños. Y si nos la llevamos de adultos, no la creemos. Yo no creo, usted. Y entonces no pasan los milagros. Pero si creemos como niños, entonces empezamos a ver milagros. Y yo lo he visto. A veces es mejor, y yo, siendo un teólogo, le voy a decir esto, a veces es mejor un hermano que no ha estudiado teología y que lee la Biblia sin haber estudiado teólogos que un tío loco, así nos decimos los teólogos, ¿verdad? Un teólogo que ya estudió tanto que ya ni la Biblia cree, honestamente. Saludos a todos los teólogos que me están escuchando, pero a veces yo le digo a los muchachos, no hombre, estoy en un instituto bíblico. Porque a veces llegamos a hacernos tan adultos que ya no creemos lo básico de la escritura, ¿verdad? Y por eso es que los niños son los mayores, porque fíjense que yo lo experimento ahora con mis hijas, que les estamos enseñando a tener una relación con Jesús. Y me encanta porque cuando, por ejemplo, Fátima, que es nuestra ahí abanderada de la oración, cualquier cosa que pasa, mami, oremos, ¿verdad? Ayer se lastimó Vale, la chiquita, y entonces estaba sentada en su silla y así toda cabizbaja y le dice, Vale, yo voy a orar por ti. Y se pone a orar por ella, pero creyendo que Jesús la va a sanar. ¿Y saben qué? Por eso es que ellos son los mayores, porque cuando Jesús la sana, ella no dice, ala, qué bueno que yo... Dice, mami, Jesús me sanó. Porque ella cree que el sanador, su sanador es Jesús. Y empieza a tener ella una relación como niño. Y esa es la relación que cuando yo la veo digo, Señor, permíteme aprender de ella que al primero el que piensa es en ti. No es, mami, ponerle una curita, mami, dale medicina, es, mami, oremos, ¿verdad? Entonces, creo que por eso es que son los niños, Jesús los pone así, porque después de haber recibido el milagro, le dan la gloria a Jesús. Y yo creo que definitivamente vemos también cómo Jesús levanta el valor de los niños en una sociedad que no los valoraba, y creo que es algo que debemos aprender de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? También valorar. Creo que tan literal como los niños que viven con nosotros, que son nuestros hijos, una evaluación sería cómo los tratamos. O sea, los tratamos con respeto, les explicamos las razones de las decisiones, les tenemos, o sea, no es que tengamos que nosotros que obedecer a los niños, pues, pero los tratamos con la dignidad como que fueran adultos, muy ¿verdad? Buena, muy buena. Y eso, por ejemplo, en el trabajo con la gente que está subalterno, digamos, si uno tiene alguna posición y tiene gente por abajo, empleados o... ¿Cómo los tratamos? Yo pienso que eso es algo que nos está diciendo Jesús. Miren, aquí la cosa es que hay que tratar a todos con dignidad, con importancia. Wow. Y solo quisiera hacer notar que John Lennox, le está escuchando y ya está en la presencia del Señor, un apologeta inglés matemático. Y él dice, yo no estudié teología, ¿verdad? Pero es un apologeta. Pero en una de sus intervenciones dice, fíjense que la otra vez había unos teólogos discutiendo si el Pentateuco lo había escrito Moisés, porque hay una crítica textual, se llama lo que estudia esto, que si lo había escrito Moisés, que quién lo había escrito. Y entonces yo les dije, ¿eso lo escribió Moisés? ¿Y por qué dices tú? Porque Jesús dice que lo escribió Moisés, simplemente, ¿verdad? Y no les dijo
Moisés, ¿verdad? Simplemente así. Entonces, y él hablaba de que a veces nos complicamos tanto que nos dejamos de creer lo básico. Jesús dijo que el Pentateuco lo escribió Moisés, entonces Jesús lo dijo, así es. Muy bien, y otra cosa, lo que decía Huguito, gracias Hugo por eso. Padres de familia, llevemos a nuestros hijos, y tantos más pequeños, a recibir a Cristo y a bautizarse. Por favor, no lo posterguemos. Hay padres que dicen, yo estoy esperando que crezca para que se bautice. No, que haga su decisión tanto más pequeños, porque los niños están conscientes de la realidad espiritual, tanto más pequeños están más conscientes de la realidad espiritual. Y hace unos meses, el año pasado, mostramos un video de una niña que decía, aquí está Jesús, y ella estaba adorando al Señor, ella estaba consciente de la presencia de Jesús, y la mamá le toma un video, y ella estaba consciente de la presencia de Jesús, y ella estaba adorando. Así que recordemos lo que dice aquí Jesús, de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y más adelante, hoy vamos a estar viendo la necesidad del perdón. ¿Cómo perdona al niño? Muy fácil. Seamos así como niños para entrar en el reino de los cielos y seamos humildes como los niños, porque fíjense que no sé si ustedes han visto esos videos o ilustraciones que dicen los niños no nacen racistas, les enseñamos a ser racistas. Y están los niños jugando con otros niños de otras razas y ellos no saben que hay que ser racistas. Así que seamos humildes como niños. ¿Qué tal si oramos y decimos, Padre bendito, hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser como niños, que nos ayudes a tener esa fe que tienen los niños, esa ilusión que tienen los niños. Ayúdanos a crecer para tener esa fe y poder ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos y creer tu palabra con esa fe que tienen los niños. Gracias, Señor. Sé que tú nos vas a ayudar y danos, Señor, ese cuidado de no hacer tropezar a uno de esos pequeños. Como adultos, danos la responsabilidad de cuidar esa inocencia, porque sabemos que vamos a dar cuentas delante de ti de la inocencia de esos pequeños. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Y miren, estamos acá animándoles a que tomemos el Bible Challenge como algo serio. Vamos terminando el año, así que usted puede empezar el Bible Challenge hoy. Claro que sí. Y si usted va un poquito atrasado, por favor, póngase ahí las pilas. Miren, estamos en Mateo 26 al 28 y a mí me encanta Mateo 26 porque cuenta la historia de esta mujer de Betania que derrama su perfume a los pies de Jesús. Y me encanta porque Jesús viene a poner otra vez este estándar de humildad. ¿Quién es el mayor? Y dice, yo entré aquí y nadie me hizo como la pompa, nadie me celebró y esta mujer ha hecho este acto de adoración sublime. ¿Y saben qué me encanta? Dice, en todo el mundo en donde se cuente del evangelio se va a hablar de esta mujer, o sea, de la humildad que esta mujer manifestó. Así que anímese, por favor, únase con nosotros al Bible Challenge. Usted puede descargar la aplicación de YouVersion o la Biblia y ahí buscar el Bible Challenge de Iglesia Vida Real y entonces usted va a tener acceso, mire, a devocionales, a qué le toca leer cada día y se va a unir a la comunidad de personas que estamos conociendo de Jesús a través de leer la palabra de Dios. Así es, así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se desprenda. Hoy estamos hablando de la armadura de Dios, estamos leyendo este libro de Marian Rojas Estapé, está buenísimo. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y hoy los dos segmentos están geniales y nos van a motivar a ponernos la armadura de Dios. Así que no se desprenda, regresamos. Esto es Vaya con Dios. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y yo sé que vamos a entrar en un tema que no muchos nos gusta escuchar. Entonces vamos a poner música así de tan, 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 tan. Pero miren lo que nos está diciendo acá la autora. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. No soy una ingenua, no ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante que hacerlo tras sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad marital o la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulte muy difícil, por no decir casi imposible, su superación.
El sufrimiento en la vida puede ser realmente doloroso y tormentoso, razón por la cual hay que luchar para superar ese daño. Cuando uno se queda anclado en un odio, cuando uno no es capaz de sanar las ofensas o humillaciones recibidas, puede convertirse en alguien resentido, agrio y neurótico. Para evitar esas consecuencias negativas, incluso en los casos en los que quien provocó el trauma no tiene justificación posible, a la víctima le conviene, oiga esto, egoístamente perdonar. Entonces, fíjense que la autora con mucho cuidado está diciendo, miren, no es lo mismo, dice ella, excusar tras ser herido en forma insignificante, ¿verdad? Me toparon el carro, vaya, está bien, me perdiste mi taza preferida y bueno, me debes 100 pesos, qué sé yo. Ahora, cuando alguien ha sufrido desprecio, agresión injustificada, la humillación constante de otra persona, la traición, una infidelidad marital, una crítica contumaz, esas cosas ya son otro nivel de perdonar. O sea, y lo entendemos. Quiero contarles que ayer hubiera cumplido 3 años mi querido Santi, mi nietecito, y nos tomamos el tiempo para ir al cementerio y llorar juntos. Ahí estuvimos realmente llorando, recordando. Y yo le decía a mi familia, no es lo mismo pasar por esto que hablar con otra persona, decirle, mira, Dios te va a ayudar, está en el cielo. Y todo ese discurso, a cuando uno lo ha pasado, ustedes, es completamente distinto. Y por eso me gusta que la autora diga, no es lo mismo, o sea, perdonar vejámenes de este tipo a una cosa pequeña, y no podemos minimizar nosotros lo que otra persona ha pasado y simplemente decirle, perdona, hombre, no es la gran cosa, o perdone. Cada uno va a tener una carga amarga que perdonar, pero lo que decía aquí Huguito es importante, lo que destacaba, ¿verdad? Dice, lo que le conviene a la víctima egoístamente es perdonar. O sea, en beneficio propio es perdonar. Porque a veces uno pareciera que va a hacer algo con ese veneno del resentimiento, pero eso solo te va a consumir. Y eso es lo que dice a continuación. Dice, un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? La repetición de un sentimiento, por eso es resentimiento, y de un pensamiento de forma recurrente y perjudicial. Eso es resentimiento que uno está recordando y recordando y recordando. Y dice ella, todas las religiones y sistemas éticos tienen en el perdón uno de sus ejes básicos. En el judaísmo, el concepto del perdón es fundamental, muy similar al que poseen los cristianos. Ejemplifiquemos esto con el caso de Simon Wiesenthal, quien fue un judío austriaco de profesión arquitecto. Tras haber estado internado en 5 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, fue liberado en 1944. En sus libros El girasol y los límites del perdón, relata su historia personal y su idea ante el gran dilema del perdón. La anécdota que marca sus páginas y su vida es la siguiente. Un día, estando en un campo de concentración, una enfermera le pidió que la siguiera. Fue llevado a una habitación donde una joven de la SS, llamado Carl Seidel, moribundo, le hizo una petición peculiar mientras agonizaba. Carl, sin apenas poder hablar, solicitó a la enfermera que le trajera a un judío antes de morir porque quería hablar con él. Durante las horas que siguieron, Simon se mantuvo al lado del joven que le iba relatando su vida y cómo paró en la SS, en el servicio secreto, cometiendo atrocidades. Mientras le agarraba fuertemente la mano, contó brutalidades que había realizado a familias judías. Durante las horas que permaneció a su lado, Simón no musitó ni una palabra. Las últimas palabras de Carl fueron, nazi que estaba confesando sus maldades en contra de los judíos, a un judío: estoy aquí con mi culpabilidad. En las últimas horas de mi vida, tú estás conmigo. No sé quién eres, solamente sé que eres judío y eso es suficiente. Sé que lo que te he contado es terrible. Una y otra vez he anhelado hablar sobre ello con un judío y suplicar su perdón. Sé que lo que estoy pidiendo es demasiado para ti.
pero sin tu respuesta no puedo morir en paz. Simon no lo resistió y salió por la puerta. Su libro ahonda esta cuestión. ¿Debería haberlo perdonado? ¿Fue mi silencio al lado del hecho de aquel nazi moribundo arrepentido, correcto o incorrecto? Esta es una profunda pregunta moral que desafía la conciencia. El meollo del asunto es la cuestión del perdón. Olvidar es algo de lo que solamente el tiempo se ocupa, pero perdonar es un acto de la voluntad y solamente el que sufre está calificado para tomar la decisión. La situación que he descrito provocó en Simon un gran dilema moral sobre la culpa, la capacidad de perdonar y el arrepentimiento. En la segunda parte del libro Los límites del perdón, entrevistó a 53 pensadores intelectuales, políticos, líderes religiosos, judíos, cristianos, budistas. Todos estos testigos de los genocidios en Bosnia, Camboya, Tíbet y China sobre qué habrían hecho en su lugar. Y aquí está la respuesta a lo que dijeron estos pensadores. 28 de ellos respondieron que no serían capaces de perdonar. 16 hablaron de que sí era posible y 9 no tenían clara su postura. De los que sí apostaban por el perdón, la mayoría eran cristianos. Perdonar, entonces ese es el asunto, es que la Biblia nos habla que la base para que nosotros tengamos relación con Dios es que Él nos perdone. Por eso cuando nosotros vamos a iniciar una relación con Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados y reconocer nuestra gran deuda. Y solo un perdonado puede perdonar. Aquel que no se siente perdonado, le es difícil perdonar, pero aquel que sabe que le han perdonado una gran deuda, sabe que está obligado a perdonar. Entonces dice la autora, perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. En ocasiones el crimen es tan atroz e inhumano que no existe forma de descifrar la conducta del otro para que ello produzca un alivio. Pese a todo, aún en esos casos, el perdón es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante, aunque la causa sea terrible, aunque el que la provocó no se arrepienta. En mi experiencia clínica, siempre compensa. El perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor, pero en ocasiones puede resultar imposible. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Qué cosa más linda. Y la autora nos hace esta pregunta, ahora así como todo suena muy bien y tiene lógica hasta aquí, pero entonces, ¿cómo perdonar? Aceptar lo que ha pasado, no negar la realidad. Después, intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no siempre podemos controlar. Otro consejo dice trabajar el nivel de autoestima, pues la capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o a la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Si ante un acto grave, quien lo sufre es capaz de sobreponerse y perdonar, está haciendo una exhibición de seguridad en sí mismo propia de alguien con una autoestima sana. Y luego, evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarse una y otra vez nos acaba enquistando, deteniendo nuestra trayectoria vital. Ver a la otra persona como digna de compasión. Decía Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón. No hay perdón sin misericordia. Hay que tratar de sustituir lo negativo por sentimientos poderosos como la compasión y la misericordia. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y el odio aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Entonces hemos leído un capítulo precioso de Marian Rojas Estapé en el contexto de cómo hacer para que te pasen cosas buenas. Y ella está diciendo que uno de los elementos fundamentales es perdonar. Y ella reconoce de una manera muy linda
que no es fácil y que no podemos minimizar lo que otra persona ha sufrido. Y fíjense que con esto que a nosotros perdón que lo traiga otra vez a colación, pero nuestro nietecito fue tomado por el Señor estando en una siesta a mediodía, un martes a mediodía. Mi hija lo puso a dormir y ahí ya no despertó. Y nos ha causado un dolor tan profundo. Yo me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un acto violento? El dolor sería mucho más profundo, ¿verdad? El dolor, que alguien le hubiera arrebatado la vida, sería un dolor profundo. Por eso no podemos nosotros minimizar lo que otra persona pueda estar sintiendo si ha sido víctima de algo como esto. Ahora, pase lo que pase, como dice y decía Hugo, como un acto egoísta, es decir, en beneficio propio, lo mejor es perdonar, porque si no nos vamos a quedar atrapados ahí en un pantano de dolor y nunca vamos a salir, ¿verdad? ¿Sabes qué me llama la atención? Digamos, me encanta la autora, muy científica y todo, y me encanta cómo escribe. Pero reflexionando en esto, en mi experiencia se puede quedar algo superficial, solo decir, cambio este pensamiento por este y hago este y este paso. Yo he tenido situaciones no tan críticas como la que describías, en las que aún sabiendo que Dios me perdonó y habiendo experimentado su perdón, no quiero perdonar. Y es como que salgo en las mañanas y estoy orando y sé que Dios me está diciendo tenés que perdonar y no quiero perdonar. Y no sé si te identificas con esto, pero hay algunas veces que nos cuesta, aún teniendo toda la teoría y aún habiendo recibido el milagro del perdón, hay momentos que o mejor dicho, tiene que llegar hasta ese momento como que Dios nos arrincona. De primero es como que nos inundara de amor, pero mi punto es que algo espiritual está sucediendo ahí. Ya no es una cuestión que con mi fuerza de voluntad, con mi lógica, con los principios, con estos libros que me leí para poder perdonar, sino es como Dios me arrincona, me inunda de su amor y es como que uno no le queda nada más que rendirse, pero ha sido ahí, ¿verdad? Y a veces tal vez llegar a un punto donde, bueno, ora por esta persona. Y encima de que no querías perdonar, tienes que parar orando por esa persona. Pero en mi experiencia ha sido como, solo no lo hubiera podido hacer realmente porque no quería. En lugar de perdonarlo, hubiera querido llamarlo y alegarle y decirle todo lo que está en mi corazón, en lugar de parar orando por esta persona. Así es que creo que hay situaciones en las que necesitamos que Dios intervenga y ser transformados por su amor, por su verdad, y de una forma espiritual lograr perdonar, porque sí, definitivamente, si no lo hacemos, vamos a pagar un precio muy alto en nuestra vida de muchas formas si no perdonamos. Es que sí, es sumamente complicado, difícil. No estamos minimizando ese acto de rendir nuestro derecho de venganza, porque a veces creemos que perdonar es un regalo inmerecido que la persona que nos lastimó le estamos dando. Pero saben, cuando nosotros nos sentimos incapaces, la sangre de Jesús nos habilita para poder perdonar. Y yo quiero animarte a hacer ejercicio porque fue algo que a mí me sanó y me ayudó. Y yo dije, en obediencia a Cristo, en obediencia a Jesús, yo decido perdonar a esta persona porque me hizo esto. Porque cuando mencionamos la ofensa, estamos validando que nos dolió, que estuvo mal lo que nos hicieron. Y a veces la gente con buena intención dice, no le pongas coco, no, mira que no fue tan fuerte, pero sí nos lastimó. Y a veces cuando tenemos estos momentos de sumo dolor, necesitamos validar lo que sentimos. Y cuando decimos en obediencia a Cristo Jesús, yo perdono esta ofensa y perdono porque me lastimó y me dolió. Y para todo aquello que mis sentimientos y tal vez mi voluntad y mis emociones no puedan tolerar, ahí es donde viene a hacer su efecto la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Jesús sí lo cubre todo. Entonces hoy te quiero animar a que tú hagas esa oración. Tal vez hoy estás en esa batalla de querer perdonar porque sabes que es lo correcto delante de Dios, pero estás con este sentimiento de dolor que te mantiene atado a esa herida que te hicieron, a eso profundo que te lastimaron, a eso que te quitaron, a esa infidelidad. Pero yo te animo a que hagas esta oración y diciendo en obediencia, porque no es porque tú quieras, porque tú sientes, es porque en obediencia tú vienes y dices, Jesús me habilita, así que yo en obediencia vengo y perdono a esta persona porque me hizo esto y me dolió y me lastimó. Y para todo aquello que mis emociones y mis sentimientos no puedan perdonar,
Yo invoco la sangre de Cristo Jesús que cubre todo pecado y que me habilita para perdonar. Y las consecuencias que uno quisiera que el otro tuviera, las consecuencias de lo que hizo, ¿verdad? Al renunciar a eso, yo se lo dejo al Señor. Es decir, el Señor sabrá si Él va a tener las consecuencias o no, si Él se arrepiente o no se arrepiente. Yo lo que hago es renunciar a mi derecho de venganza, por así decirlo, y se lo dejo al Señor. Así como yo quiero que el Señor sí me perdone a mí y acepto que el sacrificio de Jesús sirve para mis pecados, yo acepto que sirve para los pecados de Él. Y si el Señor quiere, lo perdona, y si Él no se arrepiente, no lo va a perdonar. Y a veces como piensa uno como Jonás, ¿va? Esos ninivitas se van a arrepentir, ¿verdad? Entonces no se lo quiero ceder al Señor porque no quisiera que ellos se arrepienten, pero es esa renuncia. Y un detalle que hablaba la autora a mí, que a mí me llamó la atención, es que dice, aunque la otra persona no se arrepienta. Porque yo recuerdo como cristiano, en mi manera de pensar, que alguien me estaba explicando esto del perdón hace algún tiempo. Y yo le decía, mira, yo estoy dispuesto siempre a perdonar. Lo único que pido es que la persona por lo menos reconozca lo que hizo mal, ¿verdad? Que diga que estaba mal y yo lo perdono, ¿verdad? Pero si no se arrepiente, de todos modos lo tenés que perdonar, me decía esta persona. Y yo le decía, pero fíjate que no, eso no es así, eso no es bíblico, le dije, mi idea. ¿Por qué no? Porque fíjate que Dios nos perdona solo si nos arrepentimos, le dije yo. Y Dios no le pide a uno cosas que Él no hace, le dije yo, en mi lógica, ¿verdad? Y entonces yo hago así como Dios hace, le dije yo. Si la persona se arrepiente, yo lo perdono, le dije yo. Qué bueno. Qué bíblico, Huguito. Espérate un ratito, me dijo. ¿Y por qué te estás comparando vos con Dios? Me dijo. Vos no sos Dios, me dijo. Él pagó por los pecados, Él puede hacer eso, pero vos pagaste por los pecados, me dijo. Vos moriste en la cruz, vos sos santo. Ese detalle no lo había pensado, le dije. Pero, ¿a qué lo quiero llevar? A veces nosotros estamos en cierta justicia propia, como dijiste, Ronnie. Cuando uno no se da cuenta de lo perdonado que es uno quiere llevárselas de que aquí en el cielo, aquí me deben, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Ustedes somos tan necesitados de perdón como tal vez lo que nosotros queremos juzgar. A veces es que una parte difícil dentro de todo eso. Me acuerdo, Ronnie, hace un tiempo predicabas del perdón y la importancia de darle a la otra persona el lugar que tenía antes, ¿verdad? Porque podría ser lo perdono, pero ya ni lo vuelvo a ver, y si puedo lo voy a... ¿verdad? O sea, eso no es perdón 100%, ¿verdad? Pero le voy a devolver el lugar de honra que tenía. Algo así era el concepto que decías. Y de plano de esa forma tiene que ser, ¿verdad? Porque Jesús nos perdonó, ¿verdad? Jesús nos perdonó tal vez más de ese temita que me tiene ahí incómodo, y creo que al final a las demás personas las podemos engañar, ¿verdad? O sea, yo podría decir, no, sí, miren, yo ya perdoné, pero Dios sabe en el fondo si todavía queda esa parte como de que quisiera vengarme, quisiera que le vaya mal, y si no, por lo menos no le vuelvo a hablar, le voy a hacer la ley del hielo, algo voy a hacer, pero no le voy a devolver ese lugar de honra que tenía. Que eso no quiere decir, si ya me le hicieron, entonces vuelvo a confiar, ¿verdad? Pero es una cuestión como de devolverle ese lugar, era lo que nos explicabas en ese momento. Así es. Y les voy a decir algo. Jesús nos explica esto ampliamente en cuestiones espirituales. En la parábola de los dos deudores, Jesús nos hace ver que cuando no perdonamos, entonces abrimos la puerta para que vengan verdugos a cobrarnos nuestra deuda. Y muchos cristianos están sufriendo de consecuencias espirituales adversas porque no han perdonado. Y Jesús dijo, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis a los que os han ofendido. Entonces, para el cristiano no hay, cuando uno entiende ese principio, no hay opción, tiene que perdonar, porque si no, abre la puerta a que verdugos vengan, y esos son el enemigo. El enemigo nos acusa día y noche. Y cuando nosotros nos resistimos a perdonar, aunque sea válido el argumento, y lo que dice Jesús es, a ustedes mi Padre les perdonó millones, y cualquier ofensa que te haya hecho otro ser humano equivale a cientos. O sea, no se compara la deuda que otro te puede tener con respecto a la deuda que tú tenías delante de Dios. Entonces, si Dios te perdonó, tienes que perdonar. No solo te vas a beneficiar en cuanto a que ya no vas a tener ese rencor, sino que le cierra la puerta a los verdugos. Y por otro lado,
si insistes en no perdonar, tienes la puerta a los verdugos abierta. Tal vez te están pasando cosas que dices, pero ¿por qué me pasa esto? Revisa cómo está tu corazón, porque podrías tener la puerta abierta para que los verdugos vengan a dañar. Así que hay enfermedades que son producto del rencor, porque Jesús lo dijo, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis a los que os deben. Así que, ¿qué tal si nos guías en palabras de oración, Carol? Te siento ahí inspirada. Por favor. Oremos. Dios, gracias por el regalo que nos has dado del perdón. Eso nos libera y tú nos dices ese ejemplo. Te acercaste a nosotros con el propósito de perdonar nuestros pecados y que tuviéramos una correcta relación contigo. Hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos estado anclados, aferrados a una herida, a algo que nos sucedió y que nos lastimó profundamente. Hoy te lo rendimos a ti, reconocemos que eres tú el que nos habilita para perdonar. En nuestras fuerzas no podemos, por eso nos rendimos a tu amor y en amor, Señor, queremos obedecer y perdonar, ir al pasado, tomados de tu mano. Que tu Espíritu Santo nos tome de la mano para ir al pasado, que nos sane, nos limpie, nos restaure y regresar sanos y salvos. Por tu gracia y por tu misericordia. Padre, yo oro por cada una de las personas que hoy nos está escuchando que está profundamente lastimado. Señor, solo tu Espíritu Santo puede venir con ese bálsamo a sanar su corazón. Pero Padre, dales la valentía y la obediencia para que ellos den ese paso de ser libres a través del perdón. En el nombre de Jesús hoy oramos y yo declaro libertad completa de esa falta de perdón, de enfermedades que han venido por esa falta de perdón, por esa falta Señor, de liberar a los que nos hicieron daño. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Amén. Y si usted está reconociendo que tiene un rencor, una amargura, llegue delante de Dios y dígale, Dios, yo perdono a esta persona que me ha hecho esto y esto. Como decía Carol hace unos momentos, entregue eso en la cruz. Reconozca que su deuda es mucho más grande. Primero pídale perdón a Dios por todas sus deudas y luego perdone a la persona y de forma egoísta usted va a encontrar ese alivio de unas tremendas cargas que tal vez ni siquiera ha dimensionado, pero cuando el Señor se las quite usted va a decir, me siento liviano, me siento liviana. Así que esa es la recomendación de hoy de Vaya con Dios. Vamos a hacer un breve corte y regresamos pronto. No se pierda el próximo segmento que está buenísimo. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento, que nos den esa nalgada. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, un mecanismo primario de defensa, se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida. Los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. Es decir, la ignorancia es atrevida. Cierto momento, cierta porción de miedo le sirve a uno para no hacer imprudencias. Ahora dice, la ansiedad cuando se asienta tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo. Un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña y tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciones dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas.
Se incorporan conforme las experimentamos, bien sea directamente o a través de otros. Es decir, que el cerebro las tiene codificadas como temerosas y de forma adaptativa al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado. Esto activa todo el sistema de alerta. Esas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado como de eventos no superados o afrontados correctamente. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos, las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida del cortisol y la adrenalina. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con una gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió. De modo que, ante un evento actual, lo que revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento. Frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles o los estribos, otros no tienen filtro, o bien es de mecha corta. ¿Hay solución? Sí, existe. Hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de esas reacciones abruptas. Y la autora nos dice esto se ve así. A continuación te voy a leer algunos pasos, una secuencia de pasos que arranca con el estímulo. Después la reacción inmediata y explosiva desproporcionada. Esto sigue con la incapacidad de gestionar la realidad como parálisis, bloqueo o agresividad, cegado por emoción, para seguir con el arrepentimiento o perdón. Ahora que hemos visto cómo funciona este circuito, busquemos una solución y veamos cómo. Bueno, aquí vamos con... Entonces, solo veamos los pasos, los tiene producción ahí. Pongamos la gráfica, por favor. Esto es lo que nos describe la autora. Hay un estímulo, luego una reacción inmediata explosiva, esa es. Luego la incapacidad de gestionar la realidad, para luego entramos en parálisis, bloqueo o agresividad, cegado por la emoción, y luego arrepentimiento o perdón. Eso es lo que vamos a describir a continuación. ¿Qué hago contra eso si no me logro con... Si yo soy de los que exploto, ¿verdad? Si es los que no logro controlar. Primero, número 1, dice, analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es clave en estos casos. Sin miedo, acude poco a poco a la causa. Número 2, ¿qué sucede en tu cuerpo? Verás que el suceso va acompañado de una sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente, los instantes previos a la explosión emocional y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso. Taquicardia, hipertensión, subida de la temperatura, etc. El número 3, fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su peor versión ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es de gran ayuda. Y número 4, aquí la autora se inventa una palabra o nos enseña una nueva palabra que dice cortocircuito, ese enredo explosivo. Es que podamos pararlo así como con un cortocircuito y frena. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo intenta respirar profundamente. Lanza un mensaje positivo a tu mente. Tú puedes, adelante. La mente precisa aproximadamente entre 1 o 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. Muy bien, y ahora vamos con el paso 5. Si ya estás en la última fase y en esa ocasión no pudiste detenerte, explotaste, dice, ¿verdad? Bueno, pide perdón, dice. En esos instantes de descontrol, uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. Así que está el consejo, ten la humildad necesaria para disculparte
e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, supéralo y proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello. Si una persona vive constantemente alerta, genera una interpretación de la realidad peor de lo que es. Responde ante lo que le sucede en su interior como si fueran amenazas reales. El cerebro se confunde al responder. Es por esto que te comparto algunas sencillas claves para afrontar tus miedos y ansiedad. La primera, aprende a reconocerlos e intenta entender tus miedos. Podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo y el miedo disminuye. Número 2, el miedo siempre va a existir. Aprende a ser optimista. No olvides que el miedo es un gran embustero. Disfraza la realidad, siempre peor de lo que es. Cuida la alimentación. Te doy un ejemplo. Los episodios de hipoglucemia tienen la capacidad de alterar profundamente y activar el miedo. Prescinde de la cafeína y del alcohol. Hay que tomar agua pura, hombre. Solo digamos alcohol, por favor. Bueno, y vamos con el último, descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Recuerda que nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable, pero el sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de una forma equilibrada y compasiva. Así que tenemos acá otra sección muy valiosa en donde ella nos empieza a dar consejos para cómo batallar cuando estamos experimentando angustia por el futuro, miedo y ansiedad. Que cada uno debe establecer qué tanto está viviendo esto y aprender a tratarlo. Nosotros igual lo invitamos desde el punto de vista de relación con el Señor a tener una relación cercana con el Espíritu Santo y hacer este proceso acompañado del Espíritu Santo. Fíjense que nosotros lo que hemos entendido es que, sumando a todo esto que la autora está describiendo, es que nosotros tenemos que buscar si acaso tenemos una herida abierta en el corazón o en el alma. Cuando esa herida es estimulada por alguna situación o por el enemigo, es cuando empieza este proceso de ansiedad. Y yo lo que recuerdo, fíjense que una vez yo estaba hablando con una persona que tenía mucho dinero, porque un amigo en común me dijo, mire, esta persona quiere oír del Señor. Entonces yo fui, esta persona estaba pasando por un momento difícil y yo le fui a presentar el Evangelio. Como unos 2 meses después, en una oración, el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando estabas hablando con fulano de tal? Sí. ¿Por qué te sudaban las manos? Y yo en ese momento no me di cuenta. Y fíjense ustedes que regreso, porque yo estaba en oración y recuerdo que yo tomé un Kleenex y me sequé las manos que me estaban sudando. Y entonces yo le dije, Señor, no sé. Y me dijo, es que te estabas comparando por el dinero. Y como yo estaba hablando con una persona de mucho dinero y yo no tengo ese dinero, el enemigo me estaba descalificando. Y el Espíritu Santo me dijo, no vuelvas a compararte con el dinero, porque yo lo puse a él a cuidar dinero y te puse a ti a cuidar ovejas. No vuelvas a compararte por el dinero. Y entonces yo entendí mi herida y entendí cómo curarla. Y a partir de eso, cuando me quiere entrar esa ansiedad de cuando estoy hablando con una persona y el enemigo de otra liga para mí, por ejemplo, con dinero o con alguna otra situación que me puede hacer sentir descalificado, yo recuerdo eso y digo, yo tengo mi llamado, entonces a mí me puso a cuidar esto, tengo mi identidad y no voy a entrar en ese proceso de ansiedad, de inquietud, de sentirme descalificado por el enemigo. Así que si alguna vez sentimos miedo, ansiedad o angustia por el futuro, tenemos que, según yo, buscar cuál es la herida que el enemigo ha hecho. Hay personas que les puede pasar viendo una película y viendo una película ven una escena romántica, una escena, por ejemplo, de infidelidad y eso les dispara y les recuerda una herida que tenían de una infidelidad.
¿Qué tiene que hacer? De la mano del Espíritu Santo, ir, buscar esa herida, perdonar a la persona, o sea, dar el tratamiento a esa herida, ¿verdad? Es que fíjense que debemos ser sumamente intencionales en buscar esa sanidad. Porque uno quisiera que cuando viene ese disparador, uno está en la tina, con burbujas, tomando la Santa Cena, entonces nos agarran bien santificados. Pero no, esto es del día a día y por eso necesitamos estar conectados con Jesús y buscar intencionalmente la sanidad de nuestro corazón. Esto no se da de verdad porque a algunos les fue mejor y uno dice, a la que él ve cómo le ha ido de bien. Lo tenemos que buscar. Miren, la autora nos está dando acá un proceso que nosotros podemos seguir, pero también usted vaya a la iglesia donde asista y busque algún consejero, busque cursos. Nosotros en Iglesia Viral tenemos, por ejemplo, cursos para mujeres, para sanidad del corazón, para encontrar esa verdadera feminidad y cómo romper con mentiras del enemigo. Pero mire, nada se da accidental. Tenemos que ser intencionales en buscar la sanidad de nuestro corazón porque esos disparadores van a venir todos los días. Y entonces, ¿cómo reaccionamos a ellos? Es donde nos empezamos a meter en más pecado. Porque miren, probablemente, y la mayoría de nuestras heridas son provocadas por alguien, del pecado de alguien. Pero ya la decisión que nosotros tomamos de no sanar nuestro corazón, el seguir pecando, como aquel me hizo, entonces yo le voy a hacer aqueos. Como aquel me hizo, entonces yo voy a reaccionar de esta manera. Nos estamos embarrando más. Entonces, intencionalmente, querido amigo, busque ayuda. Busque estos procesos que van a llegar a esa herida. Tal vez está abierta o es una herida que ya cicatrizó, pero está maltratada. ¿verdad? No la tratamos con el medicamento correcto, no le hicimos el proceso correcto. Entonces, esta herida está cicatrizada, pero cada vez que usted la toca, duele. Cada vez, sabe como que usted anda con un raspón. Usted se anda topando en todos lados en ese raspón. Pero si usted intencionalmente va a los pies de Jesús y le pide ese ungüento y Él le va a sanar, pero ¿sabe qué? Hay cosas que esa herida generó en su corazón, generó en su actuar, generó en la forma que usted se mira. Eso es el proceso que usted tiene que seguir para sanar todo eso. Carol, ¿sabe? Creo que hay situaciones en donde los problemas, las preocupaciones, tal vez la preocupación que tenemos en este momento requiere energía para mantenerse viva. Si lográramos ya no canalizar energía y seguirle sumando, podría bajar. Me llama la atención cuando Jesús, una noche antes de ser capturado, creo que si se quedan en el aposento alto platicando de la situación y de lo que podría pasar, tal vez la preocupación hubiera escalado. Pero Jesús se va a orar y nosotros a veces alimentamos el problema, la preocupación, el temor que tenemos porque le seguimos añadiendo. Pero Jesús se va a orar y me llama la atención que cuando está ahí les dice así como, que no lo estaban ayudando mucho en la oración. Él sí les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma, no mi espíritu, ¿verdad? El espíritu no tiene esas emociones. El espíritu está ahí, no lo va a mover, no se va a desequilibrar. Híjole, ¿en qué momento dije eso? En las emociones sí nos puede pasar. Entonces, en esos momentos difíciles no sigamos alimentando la preocupación, el problema, sino vamos a orar. Busquemos ayuda de otros, pero busquemos a Dios, porque es como desnutrimos el problema, la preocupación. Y no quiere decir que va a desaparecer, pero vamos a poder enfocarlo de una mejor forma, porque atemorizados no va a ser la mejor forma de afrontar lo que tengamos que afrontar si es que surge algo, ¿verdad? A veces solo son como cosas que funcionan en nuestra mente que nunca ocurren. La oración corta. Solo hablando de lo que dice en el punto 3, fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. Jesús estaba derramado y angustiado delante de Dios, de pie delante de sus perseguidores, porque delante de ellos estuvo gallardo, valiente, ¿verdad? Y yo quería hacer énfasis en eso, que de los consejos que primero analiza, dice, ¿verdad? Luego entiende qué sucede en tu cuerpo, ¿verdad? Y fíjate en alguien a quien admires, dice. Entonces creo que dos cosas. Uno, lo que tú decías, de que si uno busca un proceso, ahí va a haber una persona que me enseñe, uno puede tener un modelo cercano. Pero principalmente lo que hacemos en Vaya con Dios en las mañanas, ¿qué haría Jesús? Creo que es una idea que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera en el caso como yo? Y si Él estuviera viviendo la vida que yo vivo. Y aunque nosotros podemos tener un modelo cercano, a veces también nosotros tenemos modelos de personas de libros, digamos, como a Henry Cloud allá en el otro libro. Ahora uno dice, ¿qué haría? Qué buen consejo. Pero creo que el consejo más grande o el modelo más grande es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Que es tratar de obedecer al Señor y creo que ahí estamos también un poco con el modelo a lo que esta autora nos dice, tal vez desde otro punto de vista, pero que llega a esas soluciones donde nosotros necesitamos tener modelos y nuestro modelo más grande
creo que siempre es Jesús. Y solo quería mencionar esto, qué rico sentirnos entendidos por Jesús, porque Él vivió eso, vivió esa decepción, vivió esa tristeza hasta la muerte. Cuando estaba orando, le decía, Señor, por favor, o sea, Dios, si es posible que pase de mí este trago amargo, o sea, estoy desesperado hasta la muerte. Pero ¿saben qué? A pesar de esto, que Él te entiende y Él es empático contigo, te muestra qué hacer. Y es refugiarse en los brazos del Señor. Él es el que lo fortalece, le da identidad y afrontar pues lo que viene. Así es. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a identificar cuál es el origen de estas reacciones abruptas? Usted ha tenido estas reacciones abruptas que le producen ansiedad, que le producen estas arranques de ira o de mucha tristeza. Veamos el cuadro, por favor. Recuerden, hay un estímulo, nos dice la autora, luego una reacción inmediata y explosiva, desproporcionada. Después hay una incapacidad por gestionar la realidad. Luego entra usted en un parálisis, un bloqueo o agresividad. Está cegado por las emociones. Y luego un arrepentimiento, un perdón. Ay, perdón, no debía haber hecho eso, no debía haber gritado así, pero ya es muy tarde. Si usted quiere romper ese patrón que lo puede lanzar a miedo, ansiedad y angustia por el futuro, tenemos que pedir al Señor que nos muestre qué es lo que lo está disparando. Seguramente es una herida abierta. Pedir al Espíritu Santo que lo sane, que nos dé un pasaje bíblico, una palabra que sane esa herida. Y eso nos puede poner en la vía de la sanidad, de la recuperación. Oremos. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti poniéndonos tu armadura, Señor. Queremos que tú nos ayudes para enfrentar esos momentos difíciles, esos momentos en donde sentimos que todo se puede ir al desastre. Ahí te necesitamos, Señor, con el cinturón de la verdad, como nuestra coraza de justicia, como nuestro yelmo de la salvación, como nuestras sandalias para llevar el evangelio, Señor, como nuestro escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y motivándonos a orar para recibir de ti información. Hoy nos ponemos la armadura para enfrentar estas cosas y te necesitamos. Y por cada uno de nosotros que todavía podría estar teniendo esas heridas abiertas, que el enemigo aprovecha para estimularlas y meternos en este ciclo destructivo. Espíritu Santo, llévanos a encontrar cuál es el origen de ellas. Y danos tu palabra, que venga a ser un bálsamo y sane. Danos tus promesas, que sanen nuestros corazones heridos. Gracias, Dios. Sé que tú nos vas a ayudar. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. Amén. Vamos a hacer una ronda de despedida, por favor. Carol, Fernando, Hugo. Hoy es viernes, así que ya pronto viene el domingo. Congrégate, por favor, busca una comunidad de amigos con la cual crecer espiritualmente en un lugar seguro. Estás súper invitado a asistir a Iglesia Vida Real si tú no tienes iglesia, pero por favor, hazlo en familia. Así es, y te recordamos que no estás solo, podemos ponernos la armadura de Dios. Y me encanta la figura de que la palabra de Dios es una espada. Eso es lo que tenemos para enfrentar lo que nos traiga este día. Yo te animo a que no estés con preocupaciones, sino que sean presentadas tus peticiones en oración delante del Señor. Eso te va a dar tranquilidad, eso te va a dar paz. Vaya a adorar al Señor y sobre todo, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes, bendiciones.